Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. Los israelitas no solo plantean la desproporción entre la fuerza que tiene el pueblo por conquistar y la propia. Ellos están cuestionando en realidad la fuerza y el poder de Dios y tienen que dar el paso de fe para aceptar que Él puede derribar cualquier adversidad. Con estas palabras nos disponemos a recibir al celebrante cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor.
Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantar, Él es su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantar, Él es su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantar, Él es su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a San Juan María Vianney, sacerdote. Rezamos por todos nuestros párrocos y sobre todo por todos nuestros sacerdotes, que seamos guías verdaderamente del pueblo, pastores, y en la escucha principalmente de la confesión y la dirección espiritual. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable al sacerdote San Juan María Vianney por su entrega pastoral, concédenos a ejemplo suyo y con su intercesión que procuremos con la caridad llevar hacia Cristo a los hermanos y alcanzar junto con ellos la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán: envía unos hombres a explorar el país de Canaán, que yo doy a los israelitas. Enviarás a un hombre por cada una de sus tribus paternas, todos ellos jefes de tribu. Al cabo de 40 días volvieron de explorar el país. Entonces fueron a ver a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en Cades, en el desierto de Farán, y les presentaron su informe, al mismo tiempo que les mostraban los frutos del país. Les contaron lo siguiente: fuimos al país donde ustedes nos enviaron. Es realmente un país que emana leche y miel, y estos son sus frutos. Pero qué poderosa es la gente que ocupa el país. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. Además, vimos allí a los anaquitas. Los amalecitas habitan en la región del Negueb. Los hititas, los jebuseos y los amorreos ocupan la región montañosa, y los cananeos viven junto al mar a lo largo del Jordán. Caleb trató de animar al pueblo que estaba junto a Moisés, diciéndole:
Subamos enseguida y conquistemos el país, porque ciertamente podremos contra él. Pero los hombres que habían subido con él replicaron: no podemos atacar a esa gente, porque es más fuerte que nosotros. Y divulgaron entre los israelitas falsos rumores acerca del país que habían explorado, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos devora a sus propios habitantes. Toda la gente que vimos allí es muy alta. Vimos a los gigantes. Los anaquitas son raza de gigantes. Nosotros nos sentíamos como langostas delante de ellos, y esa es la impresión que debimos darles. Entonces la comunidad en pleno prorrumpió en fuertes gritos, y el pueblo lloró toda aquella noche. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo esta comunidad perversa va a seguir protestando contra mí? Ya escuché las incesantes protestas de los israelitas. Por eso diles: juro por mi vida, palabra del Señor, que los voy a tratar conforme a las palabras que ustedes han pronunciado. Por haber protestado contra mí, sus cadáveres quedarán tendidos en el desierto. Los cadáveres de todos los registrados en el censo, de todos los que tenían más de 20 años. Ni uno solo entrará en la tierra donde juré establecerlos, salvo Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. A sus hijos, en cambio, a los que ustedes decían que iban a ser llevados como botín, sí los haré entrar. Ellos conocerán la tierra que ustedes han despreciado, pero los cadáveres de ustedes quedarán tendidos en el desierto. Mientras tanto, sus hijos andarán vagando por el desierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de nosotros, Señor. Acuérdate de nosotros, Señor. Hemos pecado, igual que nuestros padres. Somos culpables, hicimos el mal. Nuestros padres, cuando estaban en Egipto, no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de nosotros, Señor. Muy pronto se olvidaron de las obras del Señor. No tuvieron en cuenta su designio. Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Acuérdate de nosotros, Señor. Olvidaron a Dios, que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Can y portentos junto al mar Rojo. Acuérdate de nosotros, Señor. El Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha para aplacar su enojo destructor. Acuérdate de nosotros, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón.
Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese mismo momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, a Tecuñán de Yara y con Eva, y lleva, con el pie izquierdo, como decimos, parece que se levantó. Fíjense cómo le responde a esta mujer cananea. Le dice justamente: no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. En síntesis, yaguaisha, lleva, le está tratando, yaguaisha. Pero sin embargo no es este el significado, no, absolutamente no. Sino que aquí nosotros entendemos, ¿verdad?, dentro del género literario, cómo el evangelista nos está queriendo transmitir el mensaje de salvación. Porque siempre nosotros sabemos que a través de los medios del lenguaje, a través de los medios de la comunicación, nosotros queremos impactar, llamar la atención, pero luego para transmitir a través de ese lenguaje un mensaje que es lo esencial y lo fundamental. Haupea la de Yara, oya posea hina goave. Haupea la oya posea hina, el que está escribiendo aquí, ¿verdad? Y que pone en boca de Jesús con esta actitud que tiene Jesús, ¿verdad? No está bien tirar las cosas de los hijos a los perros. ¿Es cierto, gobe? Diga tu hijo la de mombolane, membundera yo, rembi uya guave a llevar ella, y yo me acuerdo te llevaré a bebina. Pero el significado es muy interesante porque ya en la introducción nos está presentando diciendo que viene una mujer que pertenece a la región del norte, de Tiro y Sidón. Y nosotros sabemos que no pertenece a la tierra de Israel, es decir, al pueblo elegido. De Mateo. No nos olvidemos que Mateo está escribiendo a una comunidad judeo-cristiana. Pero al final de cuentas, como sabemos que dentro del Antiguo Testamento el Mesías viene justamente para liberar a Israel, es decir, se cierra bastante, es como cerrar los límites y decir: yo solamente fui enviado, y justamente Jesús también dice y vuelve a repetir en su discurso. Yo, dice, fui enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. De cierta manera, aquí nos habla del pueblo elegido como que ya ha recibido a su Mesías en la persona de Jesús. Él entonces se está presentando y está diciendo: yo he sido enviado aquí, a ustedes, al pueblo de Israel. Pero peba serenduta hinata tapanda serendumo ay. Pepenata peñan de yarareje tapanda pepenamo ay. Yan de yara mama venerendujana ave o ukama bm la Mesías, asheina, sheimema benabudebe. Eso es uno de los llamados y de los mensajes especiales, ¿verdad?, y principales para el pueblo de Israel. Es decir, Jesús ya está en medio de ustedes y parece que ustedes no se están dando cuenta, o ustedes no están sacando el fruto, que es el fruto que tienen que necesariamente entender que el Señor les está ofreciendo a través de su Mesías, que es Jesús. Pero por otra parte, no solamente nos está hablando entonces de este pueblo, del pueblo de Dios, en una forma cerrada, ¿verdad? Un barrio cerrado, decimos nosotros, ¿verdad? Un corazón cerrado, sino que nos está hablando de una universalidad. Se está hablando aquí entonces de una apertura del corazón
también para aquellos que claman, que piden y que están con los brazos abiertos, con el corazón abierto y las manos suplicantes, diciendo, peñan de yara, orerendumina, jaememina, orepe, orero y contememiva, abei. Ese es el otro mensaje. Por una parte, llamar la atención al pueblo elegido, que dice, bueno, aquí estamos, pero nañapenaguasuina. Por otra parte, decimos también, aquí estoy, Señor, porque yo también soy hijo de Dios y necesito tu presencia y tu intervención en mi vida. Y la tenemos aquí a la mujer cananea que nos representa a esa universalidad. Y justamente comienza a gritar, y esto es lo que le salva a esta mujer. El hecho de gritar, de implorar, de pedir. Upeaje y tema ñandea veía yepa. La ñandeya cuaraceno, a ñandeña y contemero peñan de yara gracia. A upeaya yerureana. Golpeen y se les abrirá, pidan y se les dará, nos dice el Evangelio. Y aquí justamente el autor sagrado de este Evangelio, San Mateo, nos está diciendo que esta mujer comienza primero a seguir a Jesús. La insistencia, el pedir. Queridos hermanos, estas son actitudes muy importantes en la vida cristiana para que nosotros podamos conseguir. Porque si no, si nosotros tiramos la toalla, nunca vamos a vencer el mal, nunca vamos a conquistar, nunca vamos a encontrar. Busquen y encontrarán. Y entonces esta mujer por eso se pone a gritar, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Señor, Hijo de David. Es decir, aquí esta mujer está haciendo una profesión de fe en el Hijo, en la tribu de David. A través de la tribu de David tiene que llegar el Salvador. A veces imagina, la derejejae yepa o peñan de yara gracia ahora puiteme. Y entonces comienza a narrarle, mi hija que está terriblemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, como ya dijimos, no le responde nada. Aquí entran otros personajes que son los discípulos. Se acercan a Jesús y le dicen a Jesús, ¿verdad? Atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Aquí nos presenta una situación también un poco, entre comillas, vamos a decir así, de molestia casi para los discípulos. Eña tendemba enajesea lleva porque ora un gachubaina. Ogoro sapucay no los enduce veima. Eña tendemina enseñan de yara. Entonces es casi como confrontándonos y decir, nosotros atendemos a la gente, nos acercamos a la gente porque verdaderamente sentimos misericordia, piedad, compasión. Es por eso que nos acercamos. Ya por yajuere cóbico peñande ñandera pisacuerare, taiko ñande atoire gente, porque nos está molestando. Y entonces por eso le hacemos caso, más o menos. Eso es lo que nos da a entender, ¿verdad? Aquí la intervención de este grupo de discípulos. Es por eso que Jesús justamente les está diciendo, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y según el Antiguo Testamento sería así, ¿verdad? O sea, el Mesías viene para liberar al pueblo, a las ovejas perdidas de Israel, no viene para meterse con todo el mundo, ¿verdad? Sin embargo, aquí se nos quiere mostrar también, como dijimos al inicio, la universalidad. Ñande yara doui, para un grupito, orecuete, sino que el Señor viene para todos. Otra de las actitudes tan importantes de esta mujer fue a postrarse ante el Señor. Y esta es la actitud de alguien que viene suplicante y que está profesando su propia fe entonces en Dios. El hecho de arrodillarse, nosotros sabemos que es pedir suplicantes al Señor, al Dios de la vida que nos puede regalar este don y nos puede sacar de esa situación. Señor, socórreme. Y entonces viene, como decíamos, toda esta forma de dialogar de Jesús con esta mujer. Pero en realidad es para poner a prueba también, ¿verdad? Porque después en este dialogar con la mujer, Jesús se da cuenta que esta mujer tiene
mucho de fe. La mujer presenta, ¿verdad? Y le dice, Señor, verdaderamente, aunque sea, dice, esos perros comen de las migajas de sus dueños. Aupeañan de yaran la ore, lo yerurean de abei, coaracoa, lleva. Aunque sea de esas migajas, sabemos que tal vez no merecemos de parte tuya, pero sin embargo somos insistentes. Esas migajas que significa entonces lo poco, pero sin embargo que puede hacer mucho en nuestra vida, que puede hacer excelentes cosas para la conversión de nuestra propia comunidad, de nuestra propia familia, de nuestro propio esposo, de nuestros hijos, de la esposa, en fin, de los amigos. Te pedimos también e insistimos, Señor, aunque sea que esa migaja tú nos puedas donar. Y al final Jesús le concede ese milagro, pero atención, ¿por qué le concede? Porque le dice, mujer, qué grande es tu fe. Crezcamos en nuestra fe e insistamos al Señor en esta gracia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que esté atenta al clamor y súplicas de la gente, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sean refugios y consuelos de tantas personas que sufren en la sociedad actual, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por las autoridades de nuestro país, para que superen las discordias y trabajen con espíritu de diálogo y con respeto, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros enfermos, para que oren sin desánimo y esperen la recompensa en el Señor, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Y Dios, que es un Papá bueno, nos conceda todo lo que le hemos pedido por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner
todo en tus manos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la ofrenda que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Juan María Vianney. Y así como a él lo glorificaste por estos misterios, concédenos a nosotros tu bondadoso perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de San Juan María Vianney, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan María Vianney, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Qué alegría hospedarte en nuestra tienda, recibirte en abrazo y comunión, y dejar que tu fuego nos encienda en hoguera de amor el corazón. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos nuestro pan. Comulgar es vivir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Con el vino y el pan de Eucaristía, nos prepara, Señor, un gran festín. El banquete de Pascua es profecía del banquete que nunca tendrá fin. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en la mesa celestial robustezca y aumente las fuerzas espirituales de quienes celebramos la fiesta de San Juan María Vianney, para que guardemos con integridad el don de la fe y recorramos el camino que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y consagramos nuestra jornada a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los cristianos, y ponemos también bajo el manto protector de la Auxiliadora a todos nuestros sacerdotes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día y muchas felicidades a todos los sacerdotes. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar.
que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas, en la mesa la comida caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre,
madre no se cansa de esperar. Oye, ven, tu madre a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y a pesar que puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición.
parecía un día más y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, el Señor que nos habla y sobre todo que nos trae su mensaje de salvación. Nosotros hoy leemos del libro de los Números. Estamos en el capítulo 13, del 2 al 3, luego del 26 al capítulo 14, 1, 26, 30. ¿Qué nos dice hoy la palabra del Señor? Leitmotiv, idea central que nos trae hoy el mensaje de salvación. Cargarán su pecado, nos dice este capítulo del libro de los Números. En aquellos días el Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán: envía gente a explorar el país de Canaán, que yo voy a entregar a los israelitas. Envía uno de cada tribu y que todos sean jefes. Al cabo de 40 días volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés y a Aarón y toda la comunidad israelita. Le presentaron el informe a ellos, a toda la comunidad israelita, y les enseñaron los frutos del país. Y les contaron: hemos encontrado en el país a donde nos enviaste, es una tierra que emana leche y miel, que tienen sus frutos. Pero el pueblo que habita el país es poderoso, tiene grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí a los anaquitas. Queridos amigos, aquí tenemos 3 elementos importantes que tenemos que tener en consideración. En primer lugar, el Señor que les está ofreciendo y les dice, bueno, es decir, la tierra, esta es la tierra prometida. Pero ustedes tienen que conocer el segundo elemento. Es decir, yo te ofrezco, pero son ustedes entonces quienes tienen que conocer esa maravilla y esa riqueza que les ofrezco. Eso es como primer mensaje ya que el Señor nos está ofreciendo.
Al final, cuando vienen, después de haber explorado, ellos dicen, hemos encontrado esa tierra que emana leche y miel. Es entonces interesante porque lleva cuántas cosas lindas que el Señor nos ha regalado y que el Señor nos regala en la vida. Todo lo que tenemos, todo es gracia de parte de Dios. Pero viene el tercer elemento. No nos damos cuenta de eso y somos mal agradecidos. Ahí hemos encontrado a los anaquitas. Esto es imposible. No vamos a poder conquistar esta tierra. Qué lástima, queridos hermanos, que muchas veces también nosotros somos así. Ante este mensaje que el Señor hoy nos deja para reflexionar, tengamos en cuenta que es importante ver que el Señor nos da esa tierra que emana leche y miel. Lo importante es también fructificar con esos frutos de santidad y de bondad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.